Bueno, Profesor, quiero agradecerle toda la presencia en este importantísima mesa del editor. Con nosotros va a estar Miguel Rodríguez, que ustedes todos conocen bien, pero simplemente, como siempre, para dar un perfil, Miguel es PhD en Economía de la Universidad de Yale, fue profesor de Economía en el IESA, fue ministro de Corte y jefe del Gabinete Económico de Carlos Andrés Pérez, su segundo gobierno. Actualmente también fue presidente del Banco Central y actualmente está en actividades privadas. Con esto le doy la palabra a Miguel. Él va a hacer su exposición inicial y después todos podrán hacer las preguntas que consideran pertinentes y las pueden hacer por chat, no hay preguntas orales. Contigo, Miguel, tiene la palabra. bueno, muchas gracias, Emilio, por esta oportunidad y de reencontrarme con muy querido y viejo amigo. Ya. Lamentablemente hay que usar esa palabra, viejo. Con quien tuve el honor y el privilegio de trabajar y hacer tantas cosas juntos en esos 3 años decisivos de la historia de Venezuela. Yo digo 3 años porque realmente el gobierno duró de 1989 a 1992. Después Ricardo, Pedro y los ministros que quedaron trataron de mantener la situación, pero ya en Barrena, en un gobierno que estaba herido de muerte y que lamentablemente sufrió los empeñones de un grupo de gente que lamentablemente no sabía las consecuencias que iba a causar en Venezuela. Esa rebelión de los náufragos, conformada por el sector político, sector privado, lamentablemente nos trajo a ese derrocamiento infame de Carlos Andrés Pérez, que ha tenido como consecuencia 20 y pico de años, que han debido ser los 20 y pico de años mejores de Venezuela, porque precisamente el programa nuestro que intentamos, eso no era un programa de ajuste, el ajuste se circunscribía a 6 meses de 1989. Era un programa de desarrollo, de reorientar a la economía venezolana y convertirla no solo en una mayor productora de petróleo, sino en diversificar el sector exportador, como habían venido haciendo pues, los países asiáticos. Ya Chile había avanzado algo en ese sentido en América Latina, Brasil también, en los años del milagro brasilero, del 67 al 73. Bueno, en esa onda estábamos de reestructuración profunda de la economía venezolana para reorientarla hacia afuera, porque ya el modelo de sustitución de importaciones estaba agotado desde hacía mucho tiempo. Sobrevivió por los aumentos de los precios petroleros de los años 70 y de los años 80. Yo voy a hacer a mí no me queda otra sino hablar en 2 tiempos. Por toda esa experiencia particular y por qué llegamos a las definiciones de política que llegamos a comienzos de 1989. Bueno, eso tuvo que ver pues inicialmente con el hecho de que Venezuela se convirtió de uno de los países más miserables de América Latina al comienzo del siglo XX, en el país de más alto ingreso per cápita en América Latina, ya claramente en los años 60 y ciertamente pues en los años 70.
y alcanzó su pico histórico precisamente en el año 1978, que fue el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese milagro de pasar de la miseria a ser el país de más alto ingreso en América Latina es producto como todos sabemos, del petróleo, del hecho petrolero, de la entrada pues, de las multinacionales, de la acción fiscal del Estado cada vez más progresiva, capturando mayor renta petrolera y comenzando a invertir fuertemente pues, en programas de infraestructura, en el sector educativo, en los más distintos sectores que son el ámbito de acción del Estado. Eso tiene un empujón fuerte en los años 50, ciertamente en la dictadura, porque como toda dictadura, pues tenía los problemas que tuvo la dictadura de Pérez Jiménez, las persecuciones, el fin de los derechos de la democracia. No que el experimento democrático haya sido muy bueno, porque yo tengo una visión distinta a los historiadores de Acción Democrática, y es que yo creo que en Venezuela había un proceso de apertura democrática que surgió de los propios descendientes del gomecismo, y ciertamente en el gobierno del presidente Medina. Lamentablemente, ocurrieron las cosas que ocurrieron, y Rómulo con Pérez Jiménez, Mario Vargas, dan ese golpe de Estado el 18 de octubre del 45, que va a tener consecuencias tremendas en la historia de Venezuela. Una consecuencia positiva fue la creación del partido más importante, que no lo era antes del golpe del 18 de octubre. La Acción Democrática no ganaba elecciones en Venezuela. La ganadora era el PDB del gobierno de Medina. Creo que uno de los pocos que ganó una elección de concejal fue Rómulo. Le ganó por 10 votos, creo que Rodolfo Quintero. Lo cierto del caso es que ocurre ese hecho que después se va a reflejar en que, como le dijo Jovito a Betancourt, estos mismos con lo que tú estás dando el golpe te van a tumbar rápidamente, porque estos sí tienen vocación de dictadores. Ese trienio fue un trienio malo políticamente. Ahí se crearon una cantidad de hechos políticos que no fueron perdonados nunca, y que terminan apuntándose en la rebelión de los náufragos después de 1992-1993. Concretamente el caso evidente de Usla, que nunca perdonó pues esa circunstancia, y se lanzó ya en sus momentos más seniles a resquebrajar el orden constitucional de Venezuela, junto, lamentablemente, con uno de los creadores de la democracia, Rafael Caldera, que termina montando pues el juicio chimbo que todos conocemos en el año 1992 y 93. Venezuela avanza pues de manera decisiva, crece muchísimo en los años 50, se rescata la democracia el 23 de enero, y a Rómulo en
una gran demostración de habilidad política, logra primero la candidatura de AD. Al principio él no tenía las mayores simpatías del partido para ser candidato, pero con su inmensa capacidad política logra la candidatura y luego la presidencia. Y le toca un gobierno muy difícil porque bueno, sufre las intentonas militares, la invasión cubana de Venezuela, y Rómulo con esa gran voluntad política, esa visión, con la ayuda pues de las Fuerzas Armadas ya comprometidas con la democracia, con un personaje que se convirtió en su mano derecha en esos años y en los años siguientes, el ministro policía, Carlos Andrés Pérez, logran derrotar pues toda esa insurgencia interna y castrocomunista que pretendía apoderarse de Venezuela en ese gobierno histórico que fue el gobierno del Pacto de Punto Fijo, ciertamente, pero con una conducción firme, definitiva de Rómulo Betancourt. Rómulo, en medio de las dificultades, continúa políticas similares de inversión pública. El sector privado venezolano sigue invirtiendo en el país a consecuencia de la inyección de los recursos petroleros incrementados, y ciertamente eso lo cosecha Acción Democrática y específicamente un gran venezolano que fue el presidente León. Acción Democrática en esos años era el partido posiblemente mejor equipado para gobernar a Venezuela. Tenía los mejores profesionales, los mejores ingenieros, los mejores economistas, gente especializada en el sector agrícola, que ayer tuvieron ustedes ese seminario que voy a ver con mucho detenimiento. El presidente Leoni hace un gran gobierno, un gobierno donde aumenta el crecimiento en relación al gobierno de Betancourt. Sigue aumentando pues la producción petrolera, hasta que ocurre, y yo voy a revisar eso con ustedes en 2 o 3 ocasiones en esta historia de Venezuela. Ocurre lamentablemente una de las cosas derivadas de la visión de Juan Pablo Pérez Alfonso y de Rómulo Betancourt sobre la política petrolera, y que los distintos partidos de Venezuela asumieron como la política correcta, a mi manera de ver, totalmente equivocada. Y eso se tradujo en el año de 1968, en medio de un gobierno que había venido creciendo, haciendo inversiones importantes en Venezuela, consolidando la democracia, en la famosa ley de reversión petrolera, que se convierte en el primer grave error de política económica, y que se traduce en que en un modelo, en una política económica que está basada en el modelo tradicional de sustitución de importaciones, que por lo demás era el modelo necesario, absolutamente indispensable, que empezaron a implementar los gobiernos de América Latina desde la época de la Gran Depresión de los años 30, y que por cierto a América Latina le va mejor que a unos cuantos países desarrollados en
la implementación de esas políticas de sustitución de importaciones, de protección a una industria que no existía, la industria infantil, etcétera, etcétera, el país va desarrollándose de manera importante, pero la sustitución de importaciones tiene un tiempo y para países con mercados, sobre todo con mercados pequeños, con mercados medianos, se acaba y los países tienen que comenzar a implementar políticas de crecimiento hacia afuera. Como ya el primer país que lo hizo pues, en el Asia fue Japón, resucitando de la ceniza de la guerra, porque Japón terminó absolutamente devastado. Pero las políticas que comenzaron a implementar decididamente Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, los que se conocieron como los tigres asiáticos, y que fueron moviéndose de la sustitución de importaciones, que fue la política de ellos también para crear las industrias iniciales y hacer crecer los sectores, los distintos sectores de la economía bajo un sistema de protección, dieron paso a políticas de promoción exportadora, con reformas comerciales importantes, con utilización de la tasa de cambio en lugar de la tasa de cambio sobrevaluada, la tasa de cambio subvaluada, adelantada, para darle chance a esos sectores que habían crecido protegidos por la política de sustitución de importaciones, se trasladaran pues a conquistar los mercados internacionales, a producir una diversificación exportadora que se inicia con productos muy básicos, pero que en la medida que pasa el tiempo, pues el desarrollo tecnológico les permite conquistar una cantidad de áreas en las que, bueno, hasta el día de hoy son líderes mundiales estos países asiáticos. Venezuela llega al fin de la dinámica de sustitución de importaciones precisamente hacia fines del gobierno del presidente Leoni, comienzos del gobierno del presidente Caldera, que gana las elecciones por la división de Acción Democrática, que se parte en dos toletes. Y sin siquiera alcanzar el 30%, conquista la presidencia de la República en una carrera a 4, por un pelito a la candidatura de Acción Democrática, y comienza con una economía que empieza a sentir ya consecuencias importantes en el ámbito petrolero, cuando las multinacionales deciden frenar sus programas de inversión petrolera en Venezuela y empieza a reducirse más bien la producción petrolera a raíz de esa ley de reversión que iba a revertir en el año 83 los activos petroleros al Estado de Venezuela. Ni pendejos que fueran, ellos lo que hicieron fue empezar a declarar una huelga de inversiones petroleras, a disminuir la producción. Eso se empieza a sentir en el gobierno del presidente Caldera, al cual yo le doy muy buena evaluación. Es el primer gobierno de Caldera, porque tuvo un estelar ministro de Hacienda, que fue Pedro Tinoco, que entendió perfectamente las circunstancias pues, que está viviendo Venezuela, específicamente en el ámbito fiscal. Ahí se introdujeron una cantidad de políticas importantes, pero Pedro Tinoco introduce una reforma tributaria que se conoció como la reforma Tinoco, donde, entre otras cosas,
propone por primera vez en Venezuela la creación del impuesto a las ventas, parecido, pues, no el IVA, sino el impuesto a la venta parecido más bien al impuesto que hay en los Estados Unidos, porque era absolutamente necesario empezar a ampliar la base fiscal de Venezuela ante una circunstancia petrolera que estaba asignada pues por la caída de la inversión y de la producción petrolera en los años siguientes. Venezuela se salva de unos años 70 que iban a ser complicados si no se tomaban medidas ya de ir reorientando la economía hacia afuera, de no ocurrir la guerra de Yom Kippur y producirse ese primera explosión de los precios petroleros que se inicia en el año 73, resuelve el problema fiscal del gobierno de Caldera. La reforma Tinoco no es aprobada en el Congreso. Bueno, la divina providencia, siempre con Venezuela, ocurre ese estallido ya en el año 74, donde se cuadruplican los precios del petróleo, se triplica el ingreso petrolero, y empieza pues el primer gobierno del caminante de Carlos Andrés Pérez, donde Carlos Andrés anuncia que va a administrar la abundancia con criterio de escasez. Y eso se manifiesta en una serie de decisiones, como la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela, que iba a represar en el exterior una parte importante de los recursos derivados de ese aumento de los precios del petróleo. Al final del gobierno, la oposición decía que no administró la abundancia con criterio de escasez, sino con escasez de criterio. Opinión que yo no comparto, porque creo que ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gran gobierno para el desarrollo del país. Carlos Andrés Pérez utiliza los recursos para iniciar un gran programa de inversiones públicas y de inversiones atadas al gasto público, pues en el sector educativo, en el sector de salud, se construyen hospitales, escuelas, universidades, el 70% de Guri se construye en el segundo gobierno. La primera piedra la puso Betancur, se construyó una porción importante pues en el gobierno del presidente Leoni, menos en el gobierno de Caldera, posiblemente por sus dificultades fiscales al comienzo del gobierno, pero el 70% de esa represa pues, se construye en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se establecen las troncales de transmisión eléctrica en Venezuela, se crea cualquier cantidad de proyectos de agua para dotar de agua a Venezuela, los embalses, los acueductos. Hay pues una explosión de gasto muy bien orientado en función del desarrollo del país. Se crean además otros programas que para mí fueron muy importantes, como el programa de becas Mariscal de Ayacucho, el sistema de orquestas juveniles que crea José Antonio Abreu, ya desde el año 1974. El programa de becas Mariscal de Ayacucho que monta un joven gerente que se llama Leopoldo López Gil, y que después dirige con un gran tino una gran educadora de Acción Democrática que se llamaba Ruth del MEA. Bueno, ese programa terminó beneficiando a cientos de miles de venezolanos, entre ellos este que está aquí.
que cuando me graduó en el año 76, 77, realmente fue el acto, inmediatamente, pues yo estudiaba economía e ingeniería, las dos carreras más o menos simultáneamente, pero terminé primero economía y aplico me inscribo para terminar ingeniería, porque estaba en el 8º semestre, y solicito al mismo tiempo la beca al Marical de Ayacucho, y en un mes me respondieron que me daban una beca, porque yo me gradué con buenas calificaciones, etcétera, etcétera, en la universidad, para irme a hacer un doctorado a los Estados Unidos. Y yo fui un beneficiario. Yo vengo de una familia de recursos que eran muy limitados. Yo digo que yo no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Curazao. Por el programa de beca Marical de Ayacucho, terminé estudiando en las dos universidades más rancias y más viejas de los Estados Unidos, en Harvard y Yale. Y en Yale obtuve mi doctorado, pues, en economía. Ese gobierno, además, tiene que enfrentar una cosa inevitable, que era que había que nacionalizar el petróleo. El problema con las transnacionales se hizo agudo a raíz de la ley de reversión, el aumento de la carga fiscal sobre las transnacionales, con la fijación de los valores fiscales de exportación. Bueno, llegó el impuesto a niveles estratosféricos de más del 80%. En ese cuadro, pues no quedaba otra, sino que con la caída ya definitiva, la huelga total de inversiones por parte de las transnacionales, Carlos Andrés decidiera en el año 74, nacionalizar el petróleo. Adelantar la reversión del 83 para su periodo de gobierno. Y desde el año 74 encarga a uno de los grandes valores de Venezuela, de los grandes gerentes de Venezuela, el general, ya en ese momento, general Rabar, que había sido creo que desde que fue comandante, fue presidente de la CBG con Pérez Jiménez, y después Rómulo lo ratifica en la presidencia de la CBG, al lado de ese otro gran titán de la construcción, ese otro gran constructor de Venezuela, que fue el extraordinario Leopoldo Sucre Filarena, una de las figuras estelares que tuvo Venezuela en la democracia. Y entonces ocurre ese hecho extraordinario de la nacionalización del petróleo en el año 76, que además Carlos Andrés Pérez, el general Rabar y la gente que los acompañó en ese proceso de nacionalización hacen de manera perfecta, extraordinaria, cuando permiten, pues, que se mantengan los niveles gerenciales, los procedimientos administrativos en la nueva empresa que se crea, que termina en ese momento convirtiéndose posiblemente, ya desde ese momento creo que en la segunda empresa del mundo. Y con aquel cuadro donde la Goen termina asumiendo las responsabilidades de la Exxon, de la Creole, Maravén, la de la Shell, etc. Se crea toda esta estructura de empresas que compiten entre sí bajo el holding de PDVSA, y eso inicia la recuperación del sector petrolero venezolano y crea una empresa de primera categoría a nivel mundial, en la mejor empresa petrolera del mundo, por encima
de la Exxon y de la Shell. Y sin duda, por encima de Aramco en aquel momento. En ese gobierno de Carlos Andrés Pérez, la economía alcanza los mayores niveles de crecimiento de su historia. El promedio de crecimiento de los 5 años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez son del 9%. Del 9%. Con una caída en el año 78 porque los precios del petróleo quebraron hacia abajo. 76, 77, 78. Ahí se aguantaron pues el gasto público y ahí cae un poco la tasa de crecimiento en 1978. Pero Carlos Andrés deja un país extraordinariamente posicionado para avanzar decididamente hacia el desarrollo definitivo de Venezuela en su primer gobierno. En su primer gobierno. Empieza, bueno, aparte de lo que conocemos de Carlos Andrés Pérez, de su extraordinaria actividad internacional, Carlos Andrés Pérez fue un factor fundamental en la cesión del Canal de Panamá de los Estados Unidos a Panamá, de los acuerdos de Panamá, por su gran amistad con el presidente Carter. Carlos Andrés es el de la idea de que ese gran proyecto de la recuperación para Panamá de la zona del canal se convierta en un proyecto latinoamericano. De esa manera se convence pues, a Carter, que era de fácil convencimiento, pues. Pero sobre todo pues, al Congreso de los Estados Unidos, que tenía que tomar la decisión final. Carlos Andrés se convierte en una figura estelar desde el punto de vista de la política internacional. Rómulo había sido un tipo muy, muy importante. Sobre todo, mi mayor admiración a Rómulo Betancourt fue esa visión tan clara que tuvo Rómulo en relación al castrocomunismo, a esa plaga que quería desestabilizar definitivamente América Latina, exportar ese experimento lamentable de Cuba pues al resto de América Latina y obviamente el primer país al que le puso el ojo Fidel era el gran país petrolero de América Latina. Pero Carlos Andrés realmente es el político que se proyecta internacionalmente y se crean pues una cantidad de problemas con ese liderazgo de Carlos Andrés, que yo creo que tocan la fibra de un hombre de poder como Rómulo Betancourt, y entonces empieza una campaña de, bueno, que esto era una locura, que el crecimiento se estaba basando en el endeudamiento externo de Venezuela. Ciertamente las empresas del Estado, sobre todo las empresas de Guayana fundamentalmente, Cadafe también, pidieron préstamos pues para acometer, porque el fondo de inversiones no les proporcionó pues y sobre todo por lo que yo les mencioné del quiebre de los precios del petróleo hacia mediados del gobierno de Carlos Andrés Pérez, todos los recursos que necesitaban pues para financiar las grandes inversiones, porque ahí se montó un polo de desarrollo extraordinario en Guayana. La siderúrgica más grande de América Latina, la reductora de aluminio más grande de América y una de las más grandes del mundo, Benalum, una belleza de empresa productora de alúmina como era Interalúmina, el proyecto Los Pijiguao,
la expansión de la producción de hierro. O sea, un polo extraordinario de desarrollo en Guayana, que le pedía a los bancos, a través de distintas empresas, Delca, Sidor, algunas del sector aluminio, préstamos a la banca internacional, y la banca internacional con el mayor gusto le prestaba los recursos de Venezuela, que Venezuela tenía depositados el Estado venezolano en la banca internacional. Los recursos del Fondo de Inversiones de Venezuela, que llegó a tener 7, 8 mil millones de dólares en el exterior, los recursos de PDVSA, que eran sustanciales. Ya PDVSA a partir del año 76 convirtió en una empresa de Estado. Los recursos del Banco Central de Venezuela, los recursos que también tenían otros intermediarios financieros públicos, porque en Venezuela también en ese gobierno de Carlos Andrés Pérez se monta un grupo de intermediarios financieros muy importante de esos recursos que estaba recibiendo el Estado venezolano para financiar los proyectos de inversión privados que se estaban ejecutando en Venezuela. El gobierno, en toda la historia de Venezuela, el gobierno donde más invierte el sector privado en toda su historia es en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. El crecimiento de inversión privada fue explosivo en esos, sobre todo a partir del segundo, tercer año del gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue tremendo, pues hasta el año de 1972. Entonces en Venezuela se estaba creando realmente un polo de desarrollo, atrajo a mucha gente, el país más rico, más alto ingreso per cápita, el corazón grande de los venezolanos recibió a millones de inmigrantes de América Latina. En ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ya eso había ocurrido de manera muy importante en el gobierno de Pérez Jiménez y en los gobiernos del presidente Betancourt, León y también Caldera. Pero esa inmigración fue una inmigración maravillosa porque fue la inmigración europea de los países azotados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente Venezuela estaba en una posición extraordinaria hacia fines del año 72. Lamentablemente, los propios conflictos internos de Acción Democrática hacen que el partido pierda las elecciones y las gana quien yo considero un excelente político, una persona de primera categoría, un hombre de una gran cultura, gran conocedor de la historia de Venezuela, que fue Luis Herrera Campins. Con un pequeño defecto, que de economía, nada. Más o menos lo que yo sé de mecánica cuántica. Y con unos asesores lamentables. Por ahí surge un informe Bolinaga, donde dice que el país está endeudado hasta el cogote. Bueno, resulta que el ingeniero Bolinaga, como que no había tomado ningún curso de contabilidad, no sabía lo que era una hoja de balance, porque lo que hizo fue una sumatoria de los pasivos y se le olvidó hacer la sumatoria de los activos en dólares depositados en la banca internacional que tenía el Estado venezolano. Se los repito, del Fondo de Inversiones, de PDVSA, del Banco Central de Venezuela, del resto de los intermediarios financieros que también tenían depósitos en el exterior y que esos depósitos superaban a los pasivos. Es decir, Carlos Andrés Pérez entrega un país acreedor neto con el exterior, acreedor neto con la banca internacional.
Y lo primero que se le ocurre al presidente Herrera es en el discurso decir que recibo un país hipotecado. El disparate más grande que se había escuchado en términos de diagnóstico de la situación de la economía venezolana. Y sobre esa base empieza una política de contracción y restricción del gasto público, a pesar de que en el 79 vuelve a aparecer Dios como ciudadano venezolano, ¿verdad? Y ocurre la revolución iraní y el segundo gran aumento de los precios del petróleo, que lleva los precios del petróleo casi a $40 el barril. Y establece ese crecimiento de los precios del petróleo, la mayor bonanza petrolera de toda la historia de Venezuela. Yo les quiero hacer este relato porque Venezuela es una tragedia de diagnósticos equivocados y en consecuencia de aplicación de políticas horrendas. Esas políticas del presidente Herrera, un gobierno absolutamente enredado, confundido, de políticas contractivas donde se empieza a sobrevaluar el bolívar de manera importante, recorta el gasto público y el sector privado le pega un frenazo también a sus inversiones, porque había establecido una planta y equipo tremenda en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? La caída de la demanda empieza a producir una caída del producto que no se detiene en los 5 años de gobierno del presidente Caldera. Lamentablemente, bueno, eso lleva a la derrota indudablemente de Copey. Jaime Lucinchi le da una paliza al candidato eterno de Copey, Rafael Caldera. Lucinchi, siendo parte de un gobierno donde los personajes fundamentales también eran Leopoldo Sucre Figarella, después Héctor Hurtado, gente de primera categoría, que siempre le pegaban el acelerador al gasto público, etcétera, etcétera. Sigue implementando las mismas políticas del presidente Herrera, porque ocurre ya ahora sí un fenómeno grave, que es producto de esas políticas implementadas por el presidente Herrera. Y es que ante la situación económica del país, de una caída que se arranca en 1979 del pico histórico del ingreso per cápita de Venezuela, que es el año 1978, el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, empieza una caída en picada del producto y el ingreso per cápita venezolano en los 5 años del gobierno del presidente Herrera y en los 2 primeros años del gobierno del presidente Lucinchi. Se cae el producto 30% en esos 7 años consecutivos de contracción económica. Que es, bueno, la primera debacle que ocurre en Venezuela, en la democracia. No es esta debacle que estamos viendo, que esto ya ha llevado al país pues, a la situación en que se encuentra, convertirlo en una chatarra, no solo en su economía, en su infraestructura, sino en sus instituciones. Se cae y se produce un fenómeno que nunca había ocurrido realmente de manera importante en Venezuela. La fuga de capitales más grande de toda la historia de América Latina. Los precios del petróleo del presidente Herrera, a valores actuales, esos 35 a 40 dólares el barril que tuvo durante varios años, son más o menos como 150 dólares hoy. Como si el petróleo, si ese gobierno hubiera estado hoy, hubiera recibido 150 dólares el barril de petróleo. Por encima de Chávez, claro, en el caso del gobierno de Chávez,
fue de más larga duración. Pero en todos esos años, en 1979 a 1986, a pesar de que el petróleo quiebra hacia abajo en el 82, todavía se mantienen los precios del petróleo a valores muy altos hasta el año de 1985. Realmente el petróleo se cae en Venezuela en el año 86. ¿Sí? Y se produce la fuga de capitales más brutal de toda la historia de América Latina, 30 billones de dólares en fuga de capital, que básicamente fue entregarle, porque el mismo proceso que ocurrió en el gobierno de Carlos Andrés Pérez siguió ocurriendo en el gobierno del presidente Herrera. Los grandes recursos de esa segunda bonanza petrolera se depositaron masivamente en el fondo de inversiones. PDVSA llegó a tener un fondo en el exterior de 10 billones de dólares. El fondo de inversiones por más de 10 billones de dólares. Bueno, las reservas del Banco Central inmensas. Se siguieron endeudando las empresas del Estado y la banca feliz de prestarle los propios recursos de Venezuela a las empresas del Estado. Pero cuando empieza la fuga de capitales, el gobierno, a una tasa de cambio súper sobrevaluada, regalada, le empieza a entregar al sector privado los grandes recursos en dólares que tiene Venezuela en el exterior. Los recursos del Banco Central de Venezuela, las reservas del Banco Central. Cuando las reservas del Banco Central colapsan, se centraliza el fondo de PDVSA en el Banco Central, se centralizan los recursos del fondo de inversiones y se le siguen regalando a 4.30 al sector privado. Cuando yo digo al sector privado me refiero a todo lo que se llama la economía privada, pero el grueso de esos recursos fue a parar en las manos de los grandes grupos económicos de Venezuela, del grupo Polar, de los Cisneros, de los ricos más ricos de Venezuela, que se hicieron de los dólares regalados que le entregaba el gobierno para financiar esa fuga de capital. Y ahí se produce, en esa locura se produce el proceso de redistribución de riqueza más importante de toda la historia de Venezuela. Se produce en esos años hasta el Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, cuando se traspasan esos recursos regalados pues, a los grandes grupos económicos de Venezuela, que después se convierten en grandes inversionistas en el exterior, de empresas importantísimas en el exterior. Los Mendoza ricos, los Mendoza pobres, los Cisneros, etcétera, son grandes inversionistas en empresas muy importantes en el mundo. Recursos derivados de manera muy importante en esa fuga de capitales que, para ponérselo en términos de hoy, esos 30 billones de dólares son algo así como 150 billones de dólares a valores de hoy. O sea, una cosa verdaderamente brutal lo que ocurre en Venezuela. Y después que se da la devaluación, después del Viernes Negro, que se establece el control de cambio, se establece el RECADE, después de la devaluación, ahí se concreta la redistribución del patrimonio y de la riqueza hacia los grupos más ricos del país, ¿verdad? Y ocurre un proceso también de redistribución del ingreso tremendo de Venezuela, porque a partir de allí el sector público que se consigue sin reserva, que tiene que cerrar el mercado cambiario, el Viernes Negro, que tiene que establecer el monstruo de RECADE, del control de cambio, tiene que recortar el gasto público, y los que sienten de manera fundamental ese recorte del gasto público son las clases de menores ingresos de la población, que son los que reciben los beneficios más importantes del gasto público. Entonces, bueno, ese fue el comienzo del desastre de Venezuela. Eso se arranca en 1979 y no se interrumpe sino en 1986,
porque con el control de cambio, etcétera, etcétera, todavía los precios del petróleo estaban a niveles altos en los años 84 y 85, los dos primeros años del gobierno del presidente Lucinchi. Se acumulan 17 billones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central. PDVSA recupera recursos importantes en su fondo. El Fondo de Inversiones de Venezuela también recupera algo de lo que había perdido. Y entonces el presidente Lucinchi anuncia el lanzamiento de un plan de inversiones muy importante en enero de 1986, sobre la base de que él tiene la botija llena. Quedan 17 billones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central, más lo que tenía el resto del sector público. Y esos 17 billones, que son más de 50 billones de dólares a valores de hoy, le permitieron el lanzamiento de ese programa de inversiones que empieza a recuperar a la economía venezolana de manera importante en 1986. Entonces se da un crecimiento bastante alto en los 3 últimos años del gobierno del presidente Lucinchi, ¿verdad? Otra vez con los grandes caballos de batalla de Acción Democrática, encabezados por Leopoldo Sucre Figarella, ¿verdad? Es un plan diseñado por Héctor Hurtado, ¿verdad? Otro gran servidor público que tuvo Acción Democrática. Pero ocurre en 1986 el pequeño problema que ahí sí quiebran hacia abajo los precios del petróleo, de manera muy importante. Entonces, ese crecimiento ya en el 87 y 88 se hizo sobre la base de un inmenso déficit fiscal que empezó a acelerar de manera importante la inflación en Venezuela, que terminó promediando en esos 2 años más del 30%, en los 2 últimos años de gobierno del presidente Lucinchi, con todo ese sistema que se convierte en un prostíbulo de corrupción administrativa, el sistema de control de cambios de Recadi, bueno, todas las políticas económicas equivocadas. Ya en ese gobierno del presidente Lucinchi se han debido iniciar políticas importantes de reforma fiscal, porque ya a 12 dólares el barril de petróleo, que había caído de 40, empezaron a aparecer los problemas que aparecieron en el primer gobierno de Caldera. Entonces ya ahí sí falló pues un gobierno que me acuerdo que la consigna era no te muevas, no respires. Y surge una candidatura de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, que es la candidatura del líder popular más importante de Venezuela, de Carlos Andrés Pérez, que le quita la candidatura a Octavio Lepage, que era el candidato de toda la maquinaria del Partido Acción Democrática. Y eso en medio de esa situación ya de una apertura de un inmenso déficit fiscal, un inmenso déficit en cuenta corriente de balance de pago, un servicio de deuda que promedió más de 4 billones de dólares por año en el gobierno del presidente Lucinchi. Las reservas no se van, en este caso, en fuga de capitales, ni se van en el financiamiento de los programas de inversión. Realmente se van es en el servicio de esa deuda, que llegó a alcanzar un nivel de 20 billones de dólares en el gobierno del presidente Lucinchi. Y entonces, bueno, yo no estaba en Venezuela, yo no formé parte de la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez. Yo me había ganado un concurso internacional en el Peterson Institute for International Economics. Regresé de hacer el doctorado en diciembre del 83. Ahí, esa es una experiencia que explica las políticas económicas que yo le planteé al
a Carlos Andrés Pérez y el gobierno. Esa experiencia mía que tuve de 1984 al 87 en el IESA, porque nosotros conformamos un gran proyecto de investigación latinoamericana, donde ahí estaban los mejores institutos de investigación de América Latina. Estaba la PUCI de Río con sus grandes economistas, Edmar Bacha, Pedro Malán, Díaz Carneiro, o sea, los grandes economistas de Brasil. Estaba en Santiago la CIEPLAN, dirigida por Alejandro Foxley, que terminó siendo el primer ministro de Hacienda del gobierno del presidente Elwin cuando se recupera la democracia, pero en CIEPLAN estaban los grandes economistas chilenos, René Cortázar, Manuel Marfán, bueno, toda esa playa de economistas que tenía Chile, sin duda posiblemente el país mejor dotado de economistas de América Latina. Además, el ministro de Hacienda de Pinochet, en los últimos años del gobierno de Pinochet, era un tipo de primera categoría, que fue Hernán Vigi, y que hizo crecer la economía de manera tremenda pues, en los últimos años del gobierno de Pinochet, basado precisamente en políticas más eclécticas, pues, de promoción exportadora, distinta a la de los Chicago Boys que destruyeron la economía chilena en los primeros 10 años del gobierno o 9 años del gobierno de Pinochet, y que llevaron a Chile a la crisis de 1982, que fue la primera crisis de la deuda latinoamericana. Entonces, bueno, nos aparece, hicimos muchos trabajos juntos y aparecieron los trabajos míos de la deuda, donde yo demuestro totalmente que la falsedad de que Carlos Andrés Pérez había dejado un país endeudado. En realidad, el país lo deja endeudado el presidente Herrera y el presidente Lucinchi, pero sobre todo por esa transferencia de 30 billones de dólares que se le hace al sector privado para financiar la fuga de capitales del gobierno del presidente Herrera hasta el Viernes Negro, ¿verdad? Porque el país entrega sus recursos en moneda dura que estaban en poder del Estado venezolano, que estaban en poder de PDVSA, del Fondo de Inversiones, del Banco Central de Venezuela. Esos recursos eran superiores hasta el año 1981, pero muy superiores a los pasivos que tenían las empresas del Estado. Al final la deuda con la banca terminó siendo de unos 20 billones de dólares, la deuda de esas empresas del sector de empresas del Estado. En el gobierno del presidente Herrera, además, se produce una cosa perversa, que es que se permitió el endeudamiento de los intermediarios financieros públicos, como Bantagro, que terminaron acumulando deuda en dólares para prestar en bolívares internamente en Venezuela. Bueno, un verdadero desastre de política económica, y todo eso, esa bomba atómica, se va montando y llega a 1988. Yo me había ido al Peterson Institute for International Economy, me gané un concurso mundial, participaron muchos, más de 300 PhD, nos lo ganamos 2 personas, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, y yo, profesor del IES. Entonces yo ahí tuve también una gran oportunidad en el instituto de meditar sobre todas estas cosas, de discutir con la oficina al lado de la mía era la de Bela Balaza, ¿verdad? Y el lado derecho era la de John Williamson, economistas de primera categoría, con Sun Cho, que era un extraordinario economista, el decano de la Facultad de Seúl, de la Facultad de Economía. Y con ellos discutí, así como había discutido con mis compañeros de investigación latinoamericanos, todo lo que tenía que hacerse en términos de cambio estructural en las políticas económicas de América Latina para ir transformando nuestros países de sustitución de importaciones en países con vocación exportadora. Y medité muy bien el caso venezolano, que era un caso particular porque tenía un sector petrolero muy fuerte. Los países petroleros tienden a sobrevaluar la moneda,
Y entonces de allí vino la idea de la necesidad de la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica para Venezuela, de tal manera de esterilizar los aumentos de los precios petroleros e inyectar en la economía solo los proventos derivados del aumento de la producción, que son los que tienen efectivamente efectos multiplicadores en la economía, interna. Y por eso es que yo tenía esa visión clara de que teníamos que empezar a aumentar de manera importante la producción petrolera en el próximo gobierno que se estableciera en Venezuela. Ahí hice además todas las relaciones con el Fondo Monetario, con Candesú, con la gente del Banco Mundial, del BID, etcétera, etcétera. Y por esa razón, yo regresé a Venezuela fue en noviembre de 1988. Por cierto que hacía unos viajes porque ya Carlos Andrés Pérez, yo veía a Carlos Andrés Pérez todos los meses en Washington, tenía que viajar porque Carolina estaba enferma de cáncer, un cáncer terminal que la salvaron con un tratamiento experimental en el Instituto Nacional de la Salud. Entonces yo veía a Carlos Andrés Pérez todos los meses en Washington y conversábamos de lo que tenía que ser efectivamente un programa de desarrollo para Venezuela en los próximos años. Por cierto que hice con Eglé un par de viajes interesantes que nos envió Carlos Andrés Pérez a conversar con dos compadres de él, que eran presidentes de sus respectivos países. Uno de ellos era Alan García, que había simplemente destruido a la economía del Perú en su primer gobierno, con una hiperinflación gigantesca, bueno, una destrucción del producto, etcétera, etcétera. Y el otro compadre de Carlos Andrés Pérez, que era presidente de su país, era un señor que se llama Felipe González, que nunca se equivocó en materia de política económica, tuvo dos ministros estelares de Hacienda, el primero Miguel Boyer y después el gran Carlos Ochaga. Por eso, en los 12 años de gobierno de Felipe González hay crecimiento alto de la economía española. Bueno, Felipe es un gobierno extraordinario desde todo punto de vista en España. Y eso nos dejó claro, y yo creo que Carlos Andrés, que teníamos que tomar el camino que efectivamente tomamos. Pero tuvimos que enfrentar en 1989 la crisis de balanza de pagos más grande de la historia de Venezuela, acumulada de ese desastre que yo les describí. Todo esto se lo digo porque si vamos a hablar del futuro ahora, seguramente, de lo que hay que hacer, bueno, nosotros heredamos una crisis brutal de balanza de pago. Nada más el servicio de deuda y cartas de crédito había que pagar 11 billones de dólares en el año 89. Por supuesto que no los pagamos. Nos conseguimos 300 millones de reservas líquidas en el Banco Central y tuvimos que salir corriendo a buscar recursos. Ahí fue que montamos el programa más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, lo montó Venezuela hasta ese momento. La facilidad ampliada a valores actuales de casi 20 billones de dólares, grandes programas con el BID, el Banco Mundial, y por supuesto le dijimos a la banca desde el primer día, desde febrero, cuando nos enfrentamos a la banca. Yo creo que Glenn no viajó en esa oportunidad. Nos enfrentamos a la banca Pedro Tinoco y yo. Yo fui el que llevé la batuta ahí y le dije a los banqueros: ustedes no van a cobrar un centavo de deuda este año en 1989 porque simplemente no tenemos con qué pagarlo. Estamos montando grandes programas con los organismos multilaterales, etcétera, etcétera, para comenzar la recuperación de la economía venezolana, pero que lamentablemente tenía que pasar por unos 6 meses de ajuste porque nosotros habíamos decidido liquidar el prostíbulo de RECAE. Lo hicimos en un mes, en el mes de marzo, y eso significó pues un esquema cambiario absolutamente enloquecido, una devaluación importante de 100 y pico %, que
tuvo efectos contractivos pues, en los primeros 6 meses de la economía venezolana. Habíamos logrado aprobar programas importantes ya en el Banco Interamericano y Banco Mundial para paliar la contracción de 1989, fueron presentados al Congreso, lamentablemente no fueron aprobados, a pesar de que el presidente Pérez hizo un esfuerzo como concesión extraordinaria del Congreso, etcétera, etcétera, y empezamos a introducir todas las leyes también de cambio estructural, fiscal, etcétera, comercial, que eran fundamentales para la reestructuración económica de Venezuela. Y efectivamente, ya a fines de 1989 la economía venezolana empieza a crecer de manera sustancial. Crece 7% en el año 90, 10% en el año 91, a pesar de que habían leyes que no se habían aprobado, que eran importantísimas. Por supuesto, la reforma tributaria que la introdujo en el Congreso en el año 1989 y que incluía la creación del IVA, leyes tan importantes como la creación del Fondo de Estabilización Macroeconómica, la reforma del sector financiero. Nosotros preparamos la mejor reforma del sector financiero, según la gente del Fondo Monetario en Washington, la reforma más completa, integral del sector financiero que presentó Venezuela era la mejor, no solo de América Latina, sino del mundo. Eso era una ley completa que implicaba una reforma a la ley del Banco Central, una reforma a la ley de bancos, de las entidades financieras, de la superintendencia de bancos, de FOGADE, etcétera, etcétera, para fortalecer al sector financiero venezolano, que tenía sus debilidades de capitalización y de supervisión también. Por eso la reforma pues, a la superintendencia y a FOGADE. Nosotros en realidad propusimos un programa, las tasas de crecimiento proyectadas de Venezuela para el 92 y 93, y eso no eran pronósticos míos, sino del Fondo Monetario Internacional. Era que Venezuela iba a crecer 12% en el año 92 y 13% en el año 93. Esa era la fuerza con la que venía la economía venezolana. Se aumentaron casi 1 millón de barriles la producción petrolera, la presidencia de Andrés Sosa Pietri. Es decir, un gobierno que venía realmente empujando la verdadera transformación económica de Venezuela. Les repito, no como un programa de ajuste, sino como un programa para estos 25 años que acaban de pasar. Para esta tragedia. Venezuela no es que Chávez mantuvo la cosa más o menos parapeteada porque le llegaron $100 el barril y tal, llegó Maduro y Maduro, Chávez arrancó todas las políticas que destruyeron a la economía venezolana, que destruyeron a PDVSA, sino que estos han debido ser los grandes años de desarrollo para Venezuela. Lo que perdimos no es lo que dicen los economistas, no, es que se cayó con Maduro desde el año 2014, desde el año 2015 hasta el día de hoy se cayó como si fuera una guerra. No. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que Venezuela ha debido en estos años convertirse en un productor de 8 millones de barriles de petróleo. PDVSA, o sea, Venezuela ya en ese año 91 tenía la segunda empresa más importante del mundo entero, que era PDVSA. La primera era Aramco. No existían la Apple ni las bichas estas tecnológicas. ¿Ok? Las dos empresas más grandes del mundo eran Aramco y PDVSA. ¿Verdad? PDVSA estaba evaluada a valores de hoy casi en $1 trillón en el año 1991. La evaluación de Salomon Brothers era $300 billones, 300 billones de dólares en aquel momento de PDVSA. Ya Venezuela tenía un tesoro que iba a duplicar su producción petrolera. Venezuela tenía que convertirse en estos años en un productor de 7, 8 millones de barriles. Tenía que haber avanzado en el desarrollo de todos los sectores de la producción, crear un país desarrollado.
en 25 años. Olvídense de Dubái y de ninguna de esas vainas que aparecen como espectaculares. El país espectacular tenía que haber sido Venezuela. Es decir, Venezuela perdió eso. La que era la empresa más importante del mundo. No aprobó el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Noruega lo aprobó. Nosotros lo metimos en el 91. Noruega lo metió en el 94 en el Congreso. ¿Verdad? Hicieron el primer depósito en el 96 porque en el 96 hizo el precio del petróleo hizo así. Se cayó inmediatamente en 97, 98. No, pero hicieron todos los depósitos en los años de la bonanza petrolera y Noruega tiene en ese fondo 1.3 trillones de dólares que garantizan la seguridad social, el desarrollo de Noruega hasta el año 5000. Eso es lo que ha debido tener Venezuela. Bueno, creo que los he fastidiado mucho con esta, Miguel, exposición, pero Miguel, esa es una experiencia fundamental de la cual Venezuela tiene que aprender. Bueno, creo que algo hemos aprendido pues, con esta catástrofe y que tiene que servir más o menos de orientación de lo que tiene que hacer Venezuela para reestructurar su economía, para reconstruir la economía. Ya el problema no es una reestructuración de un país que existía, de un país que tenía el mejor sistema eléctrico de América Latina, tenía un gran sistema de agua, ¿verdad? Tenía instituciones fundamentales, tenía la segunda empresa petrolera más importante del mundo. Nada de eso existe, un país absolutamente destruido. Miguel, tengo varias preguntas para hacerte en esta fase, porque la gente te está esperando para hacer preguntas. La primera pregunta viene de Aristes Moreno. Saludos, Miguel. Basado en la experiencia, entre comillas, política, aprendida en el trienio 89-92, en tu opinión, ¿cuáles serían los pilares políticos mínimos necesarios para llevar adelante un programa de recuperación efectiva de la economía y de las instituciones del país como el Banco Central de Venezuela? ¿Qué cosa distinta a lo que se hizo en el 99 se deberían hacer? ¿Hemos aprendido algo de lo que se vivió en ese trienio? Saludos. Aristide Moreno. Bueno, en aquel momento... ¿Quieres que te la haga una individualmente o te paso tres preguntas? No, dámela una por una, sí. Una por una. Bueno, saludos, Aristide. En aquel momento contábamos con unos partidos políticos muy deteriorados. Carlos Andrés tenía una frase, decía que Acción Democrática era un cascarón vacío. Efectivamente, eso es lo que era Acción Democrática, un partido que fue el gran partido de Venezuela, con los mejores políticos, los mejores profesionales, un partido de lo mejor de América Latina y del mundo, sin duda alguna, Acción Democrática. Bueno, Acción Democrática terminó en el año 88 en una situación de ruina, con Jaime Lucinchi nombrando gobernadores a los secretarios generales del partido. El partido cae en manos de una persona prácticamente analfabeta, ¿verdad? Que no acompaña pues a esa política económica extraordinaria que nosotros implementamos. Por ejemplo, nosotros implementamos los programas sociales que nunca había implementado ningún gobierno, el programa de la beca alimentaria, la ampliación el PAMI, la ampliación de los hogares de cuidado diario, una cantidad de políticas sociales sobre las que se ha podido montar Acción Democrática. La beca familia de Lula da Silva y de Ernesto Zedillo de México son la beca alimentaria de Venezuela, que era una beca en efectivo con una buena bolsa de comida. Y la única condición que se le pedía era que el niño asistiera a la escuela. Bueno, ese era un programa social extraordinario, sobre el cual se ha podido montar Acción Democrática. Sobre ese programa se montó Lula. Lula de lo que hablaba era de la beca familia, ¿verdad? y Ernesto Zedillo fue el gran programa social pues, de su gobierno. Entonces, teníamos partidos ya muy debilitados. Esos partidos son los que permiten el disparate de la defenestración de Carlos Andrés Pérez. Un hombre que estaba haciendo ese esfuerzo extraordinario, que estaba presidiendo sobre un gran gobierno
habíamos reestructurado la deuda con una reducción del servicio de la deuda del 70%. ¿Verdad? Nadie reconoció eso, nadie levantó la voz para reconocer ese tremendo esfuerzo que había logrado y éxito que había logrado Venezuela. Lo que estaban esperando era a Carlos Andrés de la Bajadita para montarle lo que le montaron en el primer gobierno también, que fue el caso Sierra Nevada. Y entonces, bueno, esos partidos son los que permiten el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez, el montaje de esta Corte Suprema de Justicia, que de justicia no tenía nada, era un paredón de fusilamiento, que permiten el atribuicio al presidente de la República, que no... Ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, yo quiero señalarles lo siguiente, que es muy importante para esta pregunta. Ese gobierno para mí fue el gobierno más honesto de toda la historia de Venezuela, fue el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Todas las decisiones del gabinete del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez fueron impecables. ¿Verdad? Aquí hay dos testigos, Imelda Cisneros y Eglé de Blanco, que todo se hizo bajo los más estrictos cánones administrativos, incluyendo la rectificación de la partida secreta por 17 millones de dólares, que además fue mentira que Carlos Andrés le dedicó esos 17 millones de dólares a Violeta Chamorro. Si acaso serían 700.000 dólares, 800.000 dólares. Esa era la partida secreta para todo el periodo, para los próximos años de gobierno, ¿verdad? Y terminan acusando de ese crimen, de esa cuestión chimba de uso de la partida secreta, que además el presidente de la República es el único que tenía capacidad legal para decidir en qué se utilizaban esos fondos de la partida secreta, y Carlos Andrés lo hizo muy bien en montarle ese programa de Violeta Chamorro. Bueno, terminan enjuiciando a Carlos Andrés Pérez, enjuiciando a dos ministros impecables. Alejandro Izaguirre, que era un santo, tipo extraordinario, Alejandro, el policía Izaguirre. Terminó en la cárcel con Carlos Andrés allá en el Bunquito. Y Reinaldo Figueredo, que es un hombre que yo considero absolutamente honesto. Y esa locura es la que termina, y esa fue una locura protagonizada por esos dos partidos, por supuesto. Ahí hubo todo el movimiento de los notables, encabezado por Caldera, etcétera, etcétera. El sector privado enloquecido, sacándoselo en pelea permanente. Marcel Granier nos montó esa telenovela perversa por estas calles para crear al gobierno más honesto, porque hicimos todo by the book. Las privatizaciones de Venezuela, la privatización de la CanTV es la privatización más limpia, ¿verdad? Y que tiene el más alto precio de todas las telecomunicaciones que se privatizaron en América Latina, lo tiene la CanTV de Venezuela. Y lo hicimos bajo parámetros absolutamente... Miguel, te tengo varias preguntas. La lección para hoy es evidente. Estos partidos son partidos nuevos, tienen una cantidad de problemas, ¿verdad? El famoso G4, pues, que está en la Asamblea Nacional. Yo veo serios problemas en esos nuevos partidos políticos. Miguel, Dos de esos partidos políticos están financiados por bolichicos y ladrones que se robaron en el gobierno de Chávez las riquezas de Venezuela. Miguel, tengo otra pregunta que quiero hacer. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es la reconstrucción del sistema político venezolano. Yo lo veo en este momento. Ojalá tuviéramos una oposición, que tuviéramos los partidos que tuvimos el 23 de enero. Eso era otra cosa. Miguel, hay varias preguntas más, por favor, que podemos recordar, porque si no, la gente se va a quedar insatisfecha con las preguntas. Tengo una pregunta de Ignacio Benavides,
que habla, hablando de dos tiempos políticos o varios, de CAPS, su salida, la venida de los recientes 22 años, etcétera, y además enfocados dentro del marco de lo que podría proyectarse como un plan posible de recuperación económica, pareciera existir una fuerte y mal arraigada tendencia de entender el modelo debatido de recuperación económico como un regreso a los paradigmas dinosauricos de prebendas y preferencias orientadas a intereses ventajistas particulares, cosa que según algunos análisis fueron el caldo de cultivo para que se impusiera la fractura y sus consecuencias, cosa que usted también ha analizado. Dentro de su óptica, ¿sería este regreso al pasado contraproducente a los intereses de una verdadera recuperación inteligentemente estructurada como debería ser en la democracia, la libertad, la libre competencia y el libre mercado? Totalmente, totalmente. Este, De y acuerdo con después, perdón. después dice Fernando Gervasi, dice, en tu opinión, ¿cuántos años se requerirán para una recuperación media de la economía venezolana cuando salgamos de este desastre? Y la tercera, para ir cortos, porque son muchas, de Pedro Carmona. Saludos, Miguel. Caramba, gran abrazo a Pedro. ¿Cuáles serían las prioridades que identificarías como clave para un gobierno de cambio democrático en Venezuela? Te dejo esas tres porque después tienes una de Gustavo Guevara, de Juan Pablo Olalquiaga, de Esteban García Segura, de Lilia Fayani y así. Bueno, las dos últimas se parecen, ¿no? Sí. O sea, volver a la prehistoria, es decir, al esquema de política de protección, de sustitución de importaciones, eso es un soberano disparate. O sea, yo creo que en eso hay más o menos claridad. Por ejemplo, yo creo que Ricardo Hauman tiene muy claro lo que hay que hacer en términos de política económica, que tiene que ser una política económica como la que implementamos pues en el gran viraje. Claro, eso desde el punto de vista de la política macro, porque en realidad lo que Venezuela tiene por delante, yo me imagino que lo debatieron ayer en el caso del sector agrícola, ustedes, es la reconstrucción del país. O sea, tiene que reconstruir ahora esa gran infraestructura que Venezuela poseía, que era la mejor, la más moderna que tenía América Latina, ¿verdad? Obra de la democracia venezolana, de ese inmenso constructor que tuvo Venezuela, que fue Leopoldo Sucre Figarela, de manera muy importante, pero donde participaron pues otras figuras estelares. Es decir, tú tienes que reconstruir lo que está destruido. Y eso va a requerir un esfuerzo todavía mayor que el esfuerzo nuestro. Eso va a requerir, bueno, primero, que se olviden de la deuda de Venezuela. Que se olviden de la deuda. La deuda venezolana no vale nada. Cero. La deuda de un país que se muere de hambre no vale absolutamente nada. Así que esos bonistas que tienen la deuda de Venezuela, ¿verdad? Que además la mayoría de ellos la compraron a 20 centavos y la quieren cobrar 50, ¿verdad? Porque así son esos bichos, ¿verdad? Sobre la base del hambre del pueblo venezolano, que se olviden de esa vaina. Se olviden de esa vaina. No se puede pagar deuda en los próximos 5 años. Cero. Esos bonos desaparecieron, perdieron su valor. Es una empresa que está en bancarrota, como una empresa que está en bancarrota, que entra en Chapter 11. Bueno, ahí alguito le queda a los bonistas, el capital lo perdieron completo. Como ocurre con una empresa que está quebrada. En este caso tenemos una empresa más que quebrada, tenemos un país que se está muriendo de hambre, donde la gente está sacando la comida de las bolsas de basura. ¿De qué están hablando los que creen que le van a pagar esos bonos de la deuda de Venezuela? Eso vale cero. Eso te abre el primer espacio fiscal. Muy importante, ¿verdad? Después tienes que tener unos programas masivos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con los distintos países,
En Venezuela yo creo que tienes que tener una especie de plan Marshall. Plan Marshall porque es un plan de reconstrucción del país. Que requiere pues, recursos de la comunidad internacional de manera muy importante. La total cancelación de la deuda de condonación de la deuda de Venezuela, que se olviden China y Rusia de los reales que le prestaron a Maduro y a Chávez para que se lo robaran. Que se olviden de esa vaina. Y los bonistas que se olviden de su bono. Que se olviden de su bono. Eso te va a crear un espacio fiscal para empezar esa reconstrucción fundamental que necesita el país. Habrá que reorganizar, obviamente, la política cambiaria, tener libre convertibilidad, liquidar la inflación a través del control del déficit fiscal, del financiamiento del déficit que quede en moneda dura, que tiene que provenir fundamentalmente de los organismos multilaterales, etcétera, y el sector petrolero. No, que se acabó el petróleo, que ahora son las renovables, etcétera. No, el petróleo le quedan décadas todavía. Claro, ya no tenemos el tesoro que teníamos, que se llamaba PDVSA, la segunda empresa más importante del mundo, por encima de Exxon y de la Shell, que debía estar produciendo 8 millones de barriles diarios. PDVSA. No tenemos el fondo, nunca montamos el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Entonces, la política petrolera tiene que ser una política de apertura total del sector petrolero. No en asociaciones estratégicas, sino que entren las compañías multinacionales y se les cobra su regalía y el impuesto sobre la renta. Y PDVSA, bueno, PDVSA no existe, PDVSA no está produciendo absolutamente nada, pero con todo todavía ese capital humano tremendo que tiene Venezuela. Yo por cierto, estoy trabajando ahorita en el montaje de un proyecto petrolero con varios de los grandes, de esos grandes petroleros que tuvo Venezuela. Ese es mi trabajo ahorita, en esta pandemia. PDVSA puede ir poco a poco creciendo, recuperando producción en ciertas áreas que requieren menos recursos. Las inversiones petroleras son gigantescas siempre. Pero PDVSA puede crecer, puede convertirse a la vuelta de unos años en una productora de 500.000 de barriles. Producía 3,5 millones, parece. Da lástima pues lo que estoy diciendo, pero el grueso del aumento de la producción petrolera tiene que provenir del capital internacional y con un sistema racional de regalías, de impuestos sobre la renta que le permita al Estado venezolano capturar una parte muy importante de los beneficios petroleros que van a venir sin duda alguna a convertirse en un factor de desarrollo y de reconstrucción del país en los próximos años. Bueno, ahora otra pregunta que tiene, que es un campo distinto, viene de Gustavo Guevara. Te dice: saludos, Miguel. ¿Piensas que la liquidación del desarrollo de la industria aeronáutica Corpavenca y Benemaica en Venezuela por parte del Búfalo Díaz Bruzual fue un error? ¿Cuáles consecuencias acarrió eso para nuestro país? Después Juan Pablo Olalquiaga te dice: hola, el petróleo impulsó el desarrollo económico del pasado. ¿Podrá nuevamente ser el factor de impulso de la economía del futuro? Y hay una tercera que no identifica el nombre. ¿Tenemos hoy en día el recurso humano óptimo en materia económica para afrontar la reconstrucción que necesita Venezuela? Perdón, la segunda la empezaste con que... La segunda pregunta era la de Juan Pablo Olalquiaga, que decía: el petróleo impulsó el sí, desarrollo. Ya la agarré. No, yo creo que Venezuela es un país que tiene un gran potencial en los distintos sectores de la producción. Sin duda estamos montados en una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Parte de esas reservas son cuestionables en este momento por el valor de los precios del petróleo y que tenemos mucho petróleo pesado.
Pero sin duda alguna al petróleo le quedan décadas y va a ser un factor fundamental en la reconstrucción de Venezuela. Eso no tengo yo la más mínima duda, pero Venezuela tiene un gran potencial en el sector agrícola, en el sector industrial, ¿verdad? En el sector de la minería, pero no esta locura, esta salvajada de destrucción que han producido estos animales en el país, sino también con capital internacional, que se llamen a las mejores empresas, etcétera, para ayudar en la minería. Yo en aquel momento ya le decía a Leopoldo Sucre, mira, olvídate, Leopoldo, que tú no vas a volver a construir más nunca una reductora de aluminio. como construiste a Benalú. Pero no, que sí lo vamos, que si no lo vas a poder hacer. Yo lo convencí a él de eso. Nosotros hicimos una gran amistad, Leopoldo y yo. A pesar de que Leopoldo me duplicaba la edad. Y a él se le pusieron los ojos como dos huevos fritos cuando vio el cheque de la CanTV de 2.000 y pico millones de dólares. Entonces me dijo, Miguel, tú como que tienes razón. Y le dije, sí, es que la CBG tiene que volver a su rol original, ¿verdad? De promotora de proyectos que fundamentalmente eran proyectos privados. Benalún, ¿tú te acuerdas que era un proyecto donde el Estado ponía la CBG ponía el 10% y los japoneses ponían el 90%? Y después con el ingreso del 74 se cambiaron las proporciones, lo cual fue un disparate. Tú tienes que usar los recursos de la CBG para un capital semilla, dar las facilidades e invitar al sector privado internacional a que haga presencia pues, en todas esas riquezas extraordinarias que tiene Venezuela. Entonces, es decir, nosotros tenemos un potencial tremendo. Venezuela, imagínate tú, Venezuela iba a ser el hub de la aviación. Ahí, creo que Gustavo Guevara preguntó olvídate de lo de Diabruzual. El gran hub que ya estaba decidido por todas las líneas aéreas internacionales iba a ser Caracas. Caracas, el aeropuerto de Maiquetía, los aeropuertos de Venezuela iban a ser el hub, porque Venezuela es el país que tiene la ubicación estratégica mundial en el mero centro de América completa. ¿Entiendes? Olvídate de Dubái. Nada que ver. Deberíamos tener una Dubái construida en Venezuela, entre otras cosas. Bueno, el potencial, o sea, la misma destrucción del país te subraya dos cosas. Bueno, primero, tenemos que obviamente recuperar nuestro sector petrolero. Y segundo, que podemos explotar ese gran potencial de crecimiento y desarrollo en los más distintos sectores. En los más distintos sectores de la producción. En educación, en empresas de alta tecnología, de alto contenido tecnológico. Todas esas cosas las puede hacer Venezuela. Por supuesto, el esfuerzo que tenemos que realizar en el sector educativo, en el sector salud, etcétera, etcétera, es titánico, ¿verdad? Porque sin eso, pues no hay posibilidad de desarrollo ningún. Miguel, para cerrar, no, te voy a hacer las últimas 3 preguntas porque aquí cumplimos los parámetros de que son exactamente 2 horas. La de Pedro Carmona creo que no la planteé bien. ¿Cuáles serían las prioridades que identificas como clave para un gobierno de cambio democrático en Venezuela? Después hay una bien interesante de un joven que te dice, se llama Nicola Yamine, dice, muchas gracias por sus palabras. Para mí es un gran honor escucharlo y poder imaginar la posibilidad de volver a construir un país con una visión meritocrática y que apostaba por la excelencia desde todos sus niveles. Sin embargo, quisiera, si es posible, hacerle una pregunta en relación a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Desde su punto de vista, ¿cuáles podrían ser los errores o mejoras de esta política pública? ¿Considera usted que se podría volver a implementar un programa tomando este programa como base? Y por última, una pregunta a Luis Javier Grisanti. Excelente, Miguel. ¿Podría resumir qué rol le atribuye al sector petrolero, que lo dijiste, en la reconstrucción de Venezuela? Sí. ¿Y cuáles serían las políticas públicas? De igual manera, ¿qué papel le acreditas a la Banca Nacional y cómo puede contribuir a esa reconstrucción? Un abrazo amistoso.
con esto cerramos el ciclo de preguntas y bueno, tienes eso para contestar estas 3 preguntas de Sí, cierre. claro, la de Pedro fundamental. O sea, las prioridades son, bueno, las políticas económicas que hemos más o menos conversado en el área, en el ámbito económico, pero tiene que haber un inmenso esfuerzo de reconstrucción institucional en el país. Tiene que haber un cambio de constitución. Esta es una constitución hecha para un dictador, para montar un dictador en el poder y que no salga, ¿entiendes? Y que haga todas las trampas. Y todo, o sea, esto hay que cambiarlo. Yo creo que el primer artículo debía ser la no reelección presidencial. Bajar el periodo, máximo 5 años, 4 años. Yo siempre pongo el ejemplo de Suiza, donde tú estudiaste, Emilio. En Suiza nadie conoce el nombre del presidente de Suiza, porque dura 1 año en sus funciones. En Suiza la gobierna un Consejo Federal y se rotan la presidencia. Hay el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de la Defensa, que por cierto se llama de la Defensa y el Deporte. Esa es la mentalidad suiza. ¿Entiendes? Y se rotan 1 por año. Y cuando fuiste presidente, te fuiste de la política. Te vas a trabajar. Ok. Chao. Chao. Ese cuento chino de la reelección presidencial. Yo me acuerdo que Jovito decía, la reelección presidencial en América Latina es la institucionalización del caudillismo latinoamericano. Es mala en cualquier país, pero en América Latina es un horror. Bueno, no le hicieron caso a Rómulo y Caldera, por cierto, en la Constitución del 61 y pusieron ese bodrio de la reelección después de 2 periodos, ¿no? Que obviamente trajo problemas políticos, pero ellos querían mantener el control del partido y Caldera pues era un caso patológico de candidato, tenía la enfermedad de la candidatura presidencial y de ser presidente ad eterno. O sea, tenemos que reinstitucionalizar el país. Venezuela tiene que ser un país con contraloría. Lo peor que ha pasado en el país para mí, peor que su conversión en una chatarra, un pedazo de chatarra, ¿verdad? Un país de muertos de hambre, es la pérdida de los valores morales y ético-administrativos. A Venezuela se la robaron completa. La cuerda de vagabundo de ladrones. ¿Ok? Entonces tú tienes que volver a estrictos sistemas de contraloría, etcétera, que garanticen la recuperación de la moral administrativa en Venezuela. ¿Ya? El cargo público, como decía Truman, el que se haga rico en política es porque es un ladrón. Es una frase famosa de Harry Truman. If you get rich in politics, you're a crook. ¿Ok? Entonces, eso es un ámbito absolutamente fundamental. La reelección presidencial sería, la reelección presidencial sería una cosa extraordinaria porque abre el juego político en Venezuela y abre el pleno juego de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que avanzar en todas estas direcciones, diría yo, Pedro, económicas por un lado, reconstrucción física por otro, y reconstrucción institucional y moral de Venezuela. En relación al Mariscal de Ayacucho, bueno, fue un gran programa que vino de una época de altísimos recursos. El programa lo montó Carlos Andrés Pérez en el año 74, por cierto, con Leopoldo López Gil. Y Leopoldo fue otra vez presidente de Mariscal de Ayacucho en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y yo le conseguí los recursos del Banco Interamericano para proyectar nuevamente el Mariscal de Ayacucho. Tendría que hacerse algo así en este caso, porque obviamente los recursos son limitados. El programa podría ser más pequeño, pero un programa de esos es fundamental porque permite formar a la gente pues, en el más alto nivel, a nivel internacional. Todos los países tienen
estos sistemas, y el de Venezuela fue exitosísimo. Sí, yo le debo todo lo que soy al programa de becas Mariscal de Acucho, que también tengo mi deuda con la Universidad Central de Venezuela, donde dice mi pregrado. Bueno, yo creo ¿Me faltó algo? sí, la de Luis Javier Grisanti, creo, ¿no? Luis Javier, ¿qué? Ajá. Que te decía qué rol le atribuyes al petróleo a futuro y sobre todo al sistema bancario. ¿Cómo puede reconstruirse el sistema bancario en Venezuela, que prácticamente no existe ya? Al petróleo ya dije que iba a ser al sistema otra vez. bancario. El petróleo va a ser otra vez posiblemente el sector más importante que ayude a la recuperación de Venezuela, por sus tremendos efectos multiplicadores en la economía. A una economía petrolera hay que crearle definitivamente ese fondo de estabilización macroeconómica. El sistema bancario es fundamental, hay que fortalecerlo. Yo le decía que nosotros presentamos la reforma, los proyectos de ley de reforma del sector financiero que fueron considerados como lo más avanzado de lejos en América Latina, en términos de capitalización del sector bancario, siguiendo estrictamente las normas de Basilea, ¿verdad? Bueno, seguramente habrá que reformar nuevamente la ley de bancos, la ley del Banco Central, hay que reconstruir el Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Metimos la ley de superintendencia, de reforma de la superintendencia de bancos, de FOGADE, que es el Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios. Es decir, tú tienes que volver a crear una estructura sana desde el punto de vista de la capitalización del sector financiero, desde el punto de vista de la supervisión del sector financiero. Una de las desgracias que ocurrió, eso no lo hizo ni Chávez. Caldera se voló la mitad del sector financiero venezolano. en el año le atribuyen esa decisión a Velázquez. No, esa decisión no la toma Velázquez sin la orden del presidente electo de la República, que había que cerrar el Banco Latino, el banco de Carlos Andrés Pérez y de Pedro Tinoco. Y eso me consta a mí porque me lo dijo la persona más cercana a Rafael Caldera. ¿Ok? Eso no lo estoy inventando yo. No lo voy a mencionar en este momento, que en paz descanse. Un gran venezolano, extraordinario. ¿Ustedes se imaginan quién fue? Bueno, ese disparate, el redescuento que necesitaba el Banco Latino eran 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. ¿Sabes cuál fue el huequito del Citibank en el 2007, en la crisis del sector financiero americano? El pequeño hueco del Citibank. $1 trillón. El del Banco de América, 800 millones de dólares. ¿Ok? Y así los bancos más importantes americanos. Too big to fail se llama eso. Tú no puedes cerrar a un banco fundamental de la economía porque se te va el sector financiero completo. ¿Ok? Bueno, tenemos que aprender de esa historia, pero establecer todos los mecanismos legales, institucionales, etcétera, etcétera, que permitan el progresivo fortalecimiento de un sector que está ahorita en una situación de bancarrota también. Para concluir, un comentario que hay ahí. ¿Tú crees que el fortalecimiento del mercado de capitales interno tendrá un efecto en la reconstrucción? Sí, eso irá apareciendo. El récord mundial de aumento de la bolsa, el récord mundial histórico de aumento de la bolsa lo tiene Venezuela en el año de 1991. Bueno, se fue obviamente el gran interés que se creó pues con el programa económico a nivel internacional. Bueno, participaron en la privatización de la CanTV las mejores empresas del mundo. Cisneros, con quien Marcel estaba obsesionado porque decía que Carlos Andrés le iba a regalar la CanTV a Gustavo Cisneros y a Abel Cana. Resulta que eso está en mano mía.
A mí me encargó Carlos Andrés de la privatización de la CanTV. Y llevamos a mi director de largo plazo, Cáscara Martínez Móstola, el de los diálogos estos de Oslo, y ese era el director mío de largo plazo, lo llevamos a la presidencia de la CanTV, a Roberto Emí, que era mi director de corto plazo, ministro de Transporte y Comunicaciones, el gran Herbert Torres, íntimo amigo de Marcel Garnier, por cierto, porque había sido director del diario de Caracas, presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, y yo estaba encima de eso también. ¿Ok? Por eso fue la privatización más limpia y se la ganaron la GTE y la AT&T, nada más y nada menos. ¿Ok? Y por cierto, un gran amigo de Gustavo Cisneros, ¿verdad? Y también de Pedro Tinoco, asesoró a la GTE y le dijo que se metiera de cabeza en Venezuela, porque ese era el país de mayor potencial de crecimiento y desarrollo en el mundo. Un pendejo que se llama Henry Kissinger. Oh. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Creo que la gente quedó encantada. El mejor indicador es que la gente no se fue. Aquí está mi hermano Antonio Ledesma, mira, y no me hizo ninguna pregunta. Bueno, el rabino Brenner. Sí, el rabino claro. Brenner extraordinario. Hicimos cosas juntos, Conciencia Activa ¿cómo se llama? Con el cardenal Rosalío Castillo Lara, otro gigante. Esos dos gigantes que tenía Venezuela, Rosalío Castillo Lara y el rabino Pincha Brenner. Gracias. Rabino, qué gusto verlo. Y tenía una revista de primera manejada por Atanasio Alegre, Conciencia Activa. Muchas cosas. Mira, y ahí está Antonio. Se te olvidó lo de la dolarización. ¿Vamos a dolarizar o vamos con una moneda nuestra? No, chicos, es un disparate. Bueno, eso es importante decírselo a la gente. Los países que se atan a eso. Mira, yo siempre recomiendo que se lean el artículo que yo escribí en el primer número de la revista Debate y esa. Eso lo escribí yo por ahí por el año 2000, una cosa así, porque Caballo dolarizó la economía con la caja de conversión. Y ahí yo explico hasta con ecuaciones. Tú te saltas las ecuaciones, pero te lees el resto. Ahí explico yo hasta con ecuaciones el disparate que significa atarse a esa camisa de fuerza cuando la tasa de cambio es una variable fundamental. Fue la variable que utilizaron todos estos tigres asiáticos. En América Latina la inauguró Brasil en la época del milagro brasilero, que duró del 67 al 73. Y se llamó milagro porque Brasil tuvo un crecimiento de más del 10% en esos 7 años, ¿verdad? Con una reducción de la inflación. Y tenían un corolla que les permitía esa tasa adelantada. Ahí empezaron a aparecer y empezaron a crearse las empresas importantes que hoy son las grandes empresas exportadoras de Brasil. Y lo hicieron los tigres asiáticos y después lo hizo el dragón que se ha tragado al mundo, que se llama China. Una de las variables fundamentales de China era la subvaluación. ¿Tú te acuerdas que los Estados Unidos se la pasaban armando un peo por el problema de la subvaluación cambiaria de la subvaluación cambiaria de China? Y de ahí todo eso derivó, aterrizó en la política proteccionista de Trump y de aumento de aranceles en China y todas estas negociaciones. Pero la tasa de cambio es una variable fundamental. Y lo que hay que hacer es, obviamente, liquidar la hiperinflación, que es una patología de fácil manejo y de fácil liquidación. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Ya llegamos al fin de nuestra sesión. Creo que todo el mundo quedó encantado. Como índice, se fueron casi nadie de los que entraron. O sea que estuvieron todo atento a la larga, histórica y fundamental explicación de qué nos trajo aquí y qué no debemos hacer en el futuro. Bueno, gracias, Miguel. El agradecimiento es a ti, Emilio, y a mi querida Imelda. Que es parte de la directiva conmigo en la mesa de editor. Todos estos días, porque se nos fue nuestro querido Paco. Para que sepas un elemento. Que Dios lo tiene en la gloria.
Mira, para que sepan, la directiva de la mesa está formada por Imelda, el padre Ugalde, Ignacio Sosa, Jesús del Vecchio y yo. Y eso somos los que dirigimos este producto de diálogo con gente relevante de todo el mundo y de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Luego, Miguel, cordial saludo, Miguel. Miguel, gracias. Y